Muy buenas noches a todos los que ya se van conectando a esta señal. Un nuevo conversatorio por parte del Centro Cultural de España en La Paz, en el marco de nuestras actividades culturales para la Feria Internacional del Libro, ¿no? Que llega ya a su fin en este último fin de semana. Hemos estado como Centro Cultural desarrollando una serie y diversas actividades en el marco de la feria, entre ellos pues programas formativos, como es nuestra característica. Hemos desarrollado talleres en escritura creativa, hemos desarrollado talleres en construcción de personajes con escritores españoles de la nueva narrativa, del proyecto 10 de 30, pero hemos estado sobre todo nuestra participación en la feria con una nueva apuesta del Centro Cultural en torno a brindar experiencias y diferentes pues dinámicas al interior de la feria que tengan que ver con promover la lectura, promover el acceso a nuevos autores o autores consagrados de la literatura boliviana. En ese sentido, el Centro Cultural de España en La Paz propuso para la feria de este año la gamificación como un elemento que dinamice la experiencia de los visitantes al interior de la feria, ¿no? Generando una serie de circuitos a partir de un componente lúdico, a partir del juego, y de incorporar también elementos digitales y este tema de la conectividad a través de celulares, uso de códigos QR, ¿no? En lo que derivó siendo un juego al interior de la feria que denominamos Una Noche en Monte Carlo, que tiene que ver también con una de nuestras líneas en términos de cultura y de promoción, que tenía que ver con el apoyar o el sumarnos como institución cultural a los actos de homenaje o de reconocimiento de los 100 años de nacimiento del escritor paceño Jaime Sáenz, ¿no? Para nosotros era importante nuestra participación en la feria, marcarlo o enmarcarlo en el homenaje a Jaime Sáenz y rescatando una faceta del autor que probablemente para nosotros era poco conocida, como tenía que ver con su obra narrativa, su obra poética, trabajar su obra gráfica, ¿no? Y llevarlo hacia la población de alguna forma distinta, de una forma lúdica, en el cual para las personas que no lo conocían al autor sea una opción para empezar a conocerlo, y también para quienes ya eran seguidores de Jaime Sáenz o quienes conocían su obra, pues puedan reconocer o encontrar ciertas características particulares que el propio juego propone en torno a su contenido y su narrativa, ¿no? He tenido el agrado yo como parte del Centro Cultural de España, el de poder gestionar este proyecto, ¿no? Para presentarlo en la feria. Y hoy hemos querido un poco conversar con cada uno de los actores y los protagonistas y cómplices que se sumaron al Centro Cultural para desarrollar este proyecto y escuchar de primera mano de ellos cómo fue el proceso, ¿no? Y cómo se puede empezar a introducir este tipo de prácticas como la gamificación en entornos culturales o en proyectos culturales, ¿no? Me acompañan esta noche Miguel Pecho, Salvador Pomar y Kenneth Nava, ¿no? Con quienes he tenido el agrado de trabajar este proyecto y a quienes les voy a pedir como primera parte de este conversatorio que se puedan presentar cada uno, ¿no? Y contarnos un poco, ¿no? Cuál es su experiencia y en qué aportó cada uno en este proyecto. Empezaré dándole la palabra a Miguel Pecho. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, chicos. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de haber participado en este proyecto tan interesante. Yo en este momento me encuentro en la Feria del Libro y bueno, ahí las disculpas pertinentes un poquito por el ruido, pero bueno, primero me presento, yo soy Miguel Pecho y me dedico a la gestión cultural y la edición de libros. Y bueno, como gestor principalmente me aboco al área de la literatura. Es en ese sentido que me he sumado a este proyecto gracias a la invitación del Centro Cultural de España, de la Mediateca, que está a cargo de ti, Miguel. Y bueno, eso en cuanto al juego, yo lo que he trabajado es un poco en el desarrollo del contenido del mismo y la guionización del recorrido, ¿no? En esto
como ya tú adelantabas, un poco se ha intentado, digamos, ver el modo de acercar al público a la literatura de Jaime Sáenz, siempre muy respetuosos de los sentidos que la obra misma propone, ¿no? Y de igual modo se ha tratado, digamos, de rendir un homenaje al autor, haciendo visible una de sus facetas menos conocida, que es precisamente la lúdica. Jaime Sáenz muchas veces se lo relaciona con un tipo de pensamiento y escritura profunda, un tanto hermética u oscura en algunos casos, pero no se conocía, no se habla mucho del hecho de que él disfrutaba enormemente del juego en general, en todas sus manifestaciones, y de estos momentos de suspensión de la seriedad, ¿no? Es en ese sentido que, bueno, en los años 70 se hizo célebre una fiesta de disfraces que él ofreció, que justamente denominó Una noche en Monte Carlo, y es de donde hemos sacado el título para esta experiencia lúdica, ¿no? Y bueno, un poco presentando el juego, digamos, y esto de la narrativa que maneja, se ha intentado, digamos, recrear un poco esta dinámica de la invitación a la fiesta que hizo Sáenz allá por los años 70. Y en esta ocasión, digamos, hacer material el Castillo de Monte Carlo en el campo ferial Chuquiago Márquez, haciendo una experiencia un tanto más interactiva para los visitantes, justamente con esto de la adhesión del código QR dentro del recorrido. Y bueno, eso es lo que tendría por decirles. Muchas gracias, Miguel. Seguramente entraremos más adelante un poco a conversar cómo fue también el trabajo que hicimos con el archivo Sáenz y cómo terminamos contextualizando lo que tú acabas de comentar de que fue Una noche en Monte Carlo, cómo terminamos viendo ese como la opción para construir la narrativa del juego. Quisiera darle ahora la palabra para que se pueda presentar y decirnos un poco cuál fue su papel en este proyecto a Salvador Pomar. Buenas noches, Salvador, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por el espacio y, bueno, por supuesto, por este gran proyecto. Bueno, yo soy Salvador Pomar, tal cual lo dijiste, soy ilustrador y diseñador gráfico. Y, bueno, me dedico sobre todo a ilustración editorial, por ejemplo, ¿no? Portadas de libros, también ilustraciones interiores, portadas de discos musicales, también otros proyectos culturales, justamente, ¿no? Entre animaciones. Entonces, es como que un abanico de varias cosas que me gusta meterme, ¿no? Y justamente fue fantástico poder estar en ese proyecto porque, claro, me encanta Sáenz, ¿no? Me encanta la literatura que ha producido, toda la producción también gráfica, que es bastante interesante, ¿no? Es bien propositiva, es bien, o sea, como que junta todo el enmarañado que era Sáenz justamente, ¿no? Entre, o sea, de una forma muy multifacética, ¿no? Entonces, yo me encargué de la parte de ilustración, ¿no? Que es todo lo que es la parte visual, ¿no? Que, digamos, generar, digamos, este universo que se crea de alguna forma, lo que es la fachada del castillo de Monte Carlo, las texturas, el personaje que igual da la bienvenida, que es el peregrino, y luego ciertos elementos que están justamente durante el recorrido que te acompañan, ¿no? Las torres, y finalmente también la bodega, los personajes que están en la bodega, todo este universo que, digamos, es también parte del juego y es fundamental para poder incluir a todos los participantes a este universo justamente, ¿no? Y que también se empapen y se sientan emocionados, ¿no? Con eso. Entonces, fue parte de eso, digamos, ¿no? Interesante, que trabajamos justamente aproximadamente un mes, ¿no? Un mes de trabajo entre correcciones, entre ajustes y todo eso, ¿no? Hasta llegar al final, que era ya ver el producto impreso, ver el producto en los celulares y que también la gente pueda participar y entender, digamos, ¿no? O sea, es fantástico que, digamos, este tipo de productos después tengan un impacto en la gente y, claro, y les guste de participar y puedan, y quieran llegar y jugarlo, digamos, ¿no? Quieren jugar Una noche en Monte Carlo. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? En cuanto a estilos,
También hemos manejado bastante influencia así de las ilustraciones de Science, como también en un principio también lo que es el expresionismo alemán, también lo que son los grabados en el expresionismo alemán, trabajando bastante con colores oscuros, justamente con lo que decía Miguel Pecho respecto a un poco lo lúgubre que podría ser, digamos, ¿no? O sea, lo que es el contenido de Science y demás. Entonces, eso ha sido muy lindo, digamos, poder sintetizar visualmente todas estas ideas para que al final tengamos una gráfica que identifique a Una noche en Monte Carlo. Gracias, Salvador. Quisiera darle la palabra ahora a Kenneth Nava, quien para que se pueda presentar y también nos comente un poco cuál fue su papel en el proyecto, ¿no? Kenneth, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches a todos los que están viendo este live. Muchas gracias al Centro Cultural de España por confiar en nuestro trabajo. Y bueno, yo soy Kenneth Nava, soy game designer de profesión. Dirijo lo que están viendo acá atrás, que es mi estudio, es Isiara Studios. Es una empresa de 6 años que está en el mercado, que se dedica a hacer videojuegos, aplicaciones móviles y en realidad experiencias virtuales y gamificación, ¿no? Mi labor en el proyecto ha sido justamente hacer un proceso de gamificación desde cero, tomando en cuenta todos los escritos y la biografía de lo que es Jaime Sáenz, ¿no? La verdad para mí ha sido muy divertido porque he aprendido de Sáenz, yo la verdad no sabía mucho, pero es un personaje de hecho, ¿no? Muy ilustre, paceño, y bueno, en base a sus experiencias, a sus libros y a sus poesías, es que hemos podido armar un poco, digamos, lo que es la estructura, la mecánica del juego y una dinámica simple que se ha combinado con lo que es algo de tecnología, ¿no? Que es usar el celular con el QR y bueno, tener las preguntas ahí. Y lo físico, ¿no? Como un juego lúdico de rol, digamos, ¿no? Con las torres, con el juego final, que es el cacho, digamos, ¿no? Que se juega contra el personaje. Ha sido bastante divertido y bueno, hubiéramos querido avanzar un poco más, digamos, dentro de lo que es la estructura de hacer un proceso de gamificación real, digamos, pero bueno, hemos tenido poco tiempo y bueno, hemos hecho el mejor esfuerzo y creo que ha salido bastante interesante, ¿no? Vamos a ver los resultados ya pasado mañana cuando tengamos ya los datos y seguro que va a ser una experiencia que a posterior se va a replicar, ¿no? Porque entiendo que has tenido bastante buena acogida con el público. Muchas gracias, Kenneth. Sí, efectivamente, para nosotros ha sido una sorpresa agradable ver cómo la población que se ha volcado a la feria, que también ha sido masiva, ha interactuado con el juego de una forma muy natural, lo han encontrado de una forma muy accesible también, ¿no? Y les ha parecido como una actividad innovadora al interior de la feria, ¿no? Como algo complementario a su visita tradicional, ¿no? Que es ir y, bueno, conocer las novedades de todos los expositores, ¿no? Y poder adquirir los libros, pues esto se sumó, ¿no? A la intención que tenía el centro, ¿no? Que no solamente era promocionarse con los servicios y los programas culturales que tenía o que tiene el propio Centro Cultural de España, sino, como lo mencionaba en principio, sumarnos como institución a rendir un reconocimiento a uno de los autores más importantes de la literatura boliviana, como es Jaime Sáenz, ¿no? Y proporcionarle de alguna forma un componente lúdico y educativo a la vez, de la forma para que la población pueda, si no lo conocía aún, enterarse a partir de su visita en la feria. Quisiera un poco conversar con Salvador acerca de cómo fuimos desarrollando un poco la gráfica en torno a un poco las líneas que el propio Sáenz marcaba, ¿no? Muy ligado al expresionismo alemán, que en algún momento en el proceso lo revisamos, pero también a cómo él fue construyendo su propia propuesta gráfica, ¿no? Como dibujante, como artista gráfico, digamos, ¿no? Sáenz, ¿no? Entonces, me gustaría que un poco nos cuentes cómo fue evolucionando, ¿no? Porque tuvimos como un proceso entre definirlo primero, ¿no? Aterrizarlo, ¿no? En torno además que teníamos una serie de
de componentes que fusionar, ¿no? Este tema de los castillos, lo medieval, el expresionismo alemán, y también un tema de que hay una conectividad también con lo paseño, ¿no? Con ciertos elementos del propio territorio en donde habita Sáenz, ¿no? Entonces, me gustaría que nos puedas compartir un poco cómo fue toda esa experiencia y cómo terminamos con la gráfica. Yo voy a compartir algo de las imágenes del proceso en lo que nos vas contando. Genial, gracias, Miguel. Y sí, por supuesto, ha sido un reto bastante grande, ¿no? El hecho de poder sintetizar esto, ¿no? Y es justamente con las líneas, ¿no? Con lo que es lo básico, digamos, ¿no? Para poder construir imágenes, el punto, la línea. Entonces, es como que se hizo un análisis justamente de juntar lo que es el expresionismo alemán, lo que fue también los dibujos de Sáenz en un inicio, ¿no? Que de hecho estaba bastante más disparatado, digamos, el diseño y todo eso, ¿no? Y se trató también de hacer un camino mucho más claro, cosa de que tampoco sea eh, demasiado, o sea, que no se vea demasiado muy infantil, o tal vez que no sea muy, eh, como que muy inconcebible, como que no puedes entender bien qué pasa. Entonces, justamente con eso de los castillos, con el estilo también de, por ejemplo, el expresionismo alemán también tenía mucho el cine, también el teatro. Entonces, también se utilizaron estas formas, ¿no? Geométricas y dándole ciertas deformidades que tenía justamente, ¿no? Y es también parte de lo que es la obra de Sáenz, ¿no? Al final tienes como esto fantástico, pero también divagar y también explorar mucho la mente, explorar mucho el espíritu, lo mágico, lo filosófico también. Entonces es como que las formas también juegan con eso, son erráticas de alguna forma, pero también ordenadas en cierto punto y mantienen un solo estilo, ¿no? Y con las ilustraciones de Sáenz justamente, ¿no? Que también están parte de la actividad, ¿no? O sea, son parte del premio también y todo eso al final del juego. Y es como que igual se ha sintetizado varios de sus trazos, ¿no? Hay ciertos elementos que si bien se ha manejado el color negro, el color base que también es un color beige, más un ocre claro, poco hueso, y los grises, ¿no? Entonces es como que se encerraba ese universo de esa forma. Entonces se ha utilizado también este trazo como si fuera de bolígrafo o como de pluma, ¿no? El achurado, este entramado, ¿no? Que también daba esa sensación de se te hacía acordar a lo que son los dibujos de Sáenz, ¿no? Que él bastante, digamos, sí tiene con tinta muchos trabajos, ¿no? Y hacía collage también, ¿no? De hecho, igual nos basamos en una de las portadas del libro de Sáenz, creo que es, no sé si recuerdo que era La Noche, no estoy seguro, no recuerdo ahorita, pero sí, justamente el castillo partía un poco de estas formas que él hizo, ¿no? En collage. Entonces, hacíamos ese recuerdo, ¿no? De esa forma. Como también se utilizó un poco de la forma en la que se realizan los grabados, ¿no? Como se hace, digamos, en madera, ¿no? Entonces es un poco más antiguo para darle también ese sentido como medieval, como que antiguo, como que también el público justamente se pueda estar inmerso en este universo, sintiéndose, digamos, parte de lo que se quería contextualizar justamente, ¿no? Sáenz ha vivido, pues, bueno, o sea, todo lo que es el siglo XX, ¿no? Hasta la fecha de su muerte, los 80s, y es como que había que mostrar ese siglo XX de alguna forma y también para atrás dentro de toda la imaginería de Sáenz y todo eso. Por eso algunos personajes y algunas formas igual, por ejemplo, la piedra imán o también el personaje del peregrino, que justamente está inspirado en la foto que existe de Sáenz, que él se disfrazó de peregrino, ¿no? Para esa fiesta. Entonces nos basamos y bueno, el peregrino es Sáenz, ¿no? Es un retrato de él con más elementos, ¿no? Algunos secretos que también hay, por ejemplo, tiene un elemento que es la brújula, que era muy importante para Sáenz, este elemento, ¿no? Por lo magnético, por las direcciones, lo preciso, digamos, geográfico y todo eso, ¿no? Tenemos el reloj abierto, que a él le encantaba, por ejemplo, él era relojero y le encantaba el mecanismo interior, ¿no? Entonces, bueno, así como un detalle, ¿no? También la muerte, que es totalmente inmersa en la obra de Sáenz. Tenemos ahí la calavera, ¿no?
que servía, que está hueca y justamente para tomar, beber agua y todo eso, ¿no? Tiene su morral, bueno, tiene un montón de detalles justamente también de lo que son los peregrinos, ¿no? Los peregrinos, por ejemplo, tienen estos detalles como una concha de mar, que es justamente es distintivo de los peregrinos, o las botas totalmente deshechas de tanto caminar, el bastón que sirve para, bueno, recorrer un montón, la capa que le cubre el frío. Entonces, se construyó también este personaje que era como que muy importante porque también, aparte del castillo, la primera impresión que tienes al llegar a la Feria del Libro, tienes el castillo gigante iluminado con colores y que, no sé, es avasallador de alguna forma. Pero luego tienes este personaje que te invita a que puedas entrar y ver todas las reglas del juego y eso ha sido muy bonito, digamos, ¿no? Poder sintetizar, yendo así a mucho más detalle, ¿no? Que ha sido este proyecto en la parte de ilustración. Muchas gracias, Salvador. Sin duda, el trabajo es más que formidable y el resultado obtenido después de todo lo que acabas de comentar, ¿no? Esa necesidad de que había muchas ideas y muchas líneas y muchos conceptos al principio de lo que queríamos llegar a armonizar, ¿no? Y que finalmente lo pudimos plasmar en estas piezas que hemos presentado, ¿no? El castillo, el peregrino y bueno, todo lo que acompaña, toda la estética y toda la gráfica que acompaña Una noche en Monte Carlo. Quisiera ahora sí un poco hablar con Miguel Pecho, que con él pudimos construir la narrativa y gracias a él y su conocimiento o su proceso de investigación, de rescatar ciertos textos que acompañan al juego de trivias y que nos ayudan a descubrir diferentes facetas y diferentes aspectos de Science en su historia. Me gustaría, Miguel, que además esto ha sido gracias a la colaboración del archivo Science, que nos cedió, por un lado, los derechos de poder usar las imágenes y poder usar una serie de elementos y contar con una exposición del propio proceso creativo del autor en el stand del Centro Cultural de España en la feria, que también creo ha sido uno de los elementos o de los atractivos más visitados durante estos 12 días de feria que estamos viviendo y que concluye el día de mañana. Miguel, quisiera un poco que nos cuentes eso, cómo surge un poco primero el contexto de Monte Carlo, qué es una noche en Monte Carlo, cómo esto nos sirvió a nosotros para contextualizar el juego y luego que nos puedas contar cómo se construyeron estas trivias, con qué lógica, qué nos ayuda a conocer del autor y cómo también se hizo esa selección de textos que acompañan al juego para resolver pues estos enigmas que planteamos. Bueno, como ya les adelantaba hace un momento, el nombre del juego Una noche en Monte Carlo evoca la fiesta de disfraces que Sáenz ofreció en 1979 en su casa en la calle Muñoz Reyes, que es donde él tenía los talleres club, que eran los talleres de escritura que lideraba. Bueno, gran parte de la estética del juego en sí retoma los intereses estéticos de Sáenz, ¿no? Un poco con el misticismo y este rescate de la alquimia, también con la exploración de los enigmas o misterios que puede ofrecer la realidad, por supuesto que yo pienso ese es uno de las grandes exploraciones de Sáenz, ¿no? Respecto a la selección de los contenidos, digamos, de las torres que el jugador deberá ir explorando, donde se le presentarán los enigmas, este no engloba la totalidad de la obra de Jaime Sáenz, pero sí reúne textos que son representativos en cuanto a conceptos o intereses estéticos del autor. También biográficos, se debe decir, porque, por ejemplo, poco se habla de la separación que ha tenido Sáenz de su esposa, quien partió a Alemania. Esta faceta de la vida de Sáenz ha dado origen a muchos de sus poemas que son amorosos, ¿no? Y una parte de los poemas amorosos de Sáenz que se consideran representativos han sido tomados en este juego para el conocimiento del público y un poco para recordarlos para aquellos que ya los conocían.
También se ha tomado parte de la obra póstuma del autor, Vidas y Muertes y La Piedra Imán forman parte del recorrido. Y también no podíamos dejar de lado las facetas, digamos, más conocidas, que son la tradicionalista, por decirlo así, con la mirada que Sáenz tiene de la ciudad de La Paz y de algunos de sus personajes, en específico de la Parapita, y la faceta también narrativa, que es quizá la más visitada por los lectores de Sáenz, y de la cual tomamos un episodio del Felipe Delgado, que es bastante impresionante y siempre es bien recordado por los lectores de Felipe Delgado. Bueno, en el caso de la prueba final, porque el recorrido del Castillo de Monte Carlo termina justamente en la fiesta que se realiza en la bodega, que es el stand del Centro Cultural de España. Allí rendimos homenaje un poco a las costumbres de Jaime Sáenz, que consistían en celebrar partidas de generala, de cacho, con sus visitantes, ¿no? Y es de ese modo que el jugador al final del recorrido podrá bueno, competir con el bodeguero del stand en una partida de cacho generala, y si gana se lleva una selección de la obra gráfica y una selección de poesía en formato de postales. Cada postal contiene uno de los dibujos de Sáenz, que como tú mencionabas, nos han cedido el archivo Jaime Sáenz, y en el reverso contiene un poema que dialoga con el dibujo. En algunos casos, el dibujo sí ilustra de forma directa, digamos, el poema o el fragmento elegido, pero en otros no necesariamente, o no de forma directa, mejor dicho. Pero sí en cuanto a sus contenidos o aquello que evoca. Bueno, eso es lo que podría compartirles. Perdón, Miguel. Perdón, estaba sin volumen. Mis disculpas. Muchas gracias, Miguel, por darnos un poco el contexto en cómo se crea y el proceso de investigación que se hizo. Mencionaba que para nosotros como centro era muy importante que no sea un abordaje superficial sobre lo que era el autor o su obra y ir a preguntas como cuál era la fecha de nacimiento o de fallecimiento del autor, sino que haya una búsqueda de estos textos y que el momento de jugarlo y de ir resolviendo cada uno de los enigmas, la selección de textos que se encontraban en las torres del juego puedan ser más allá de una sola simple referencia, algo que te ayude a ilustrar y te ayude a conocer la magnitud de lo que representaba este escritor, ¿no? Quisiera pasarle ahora un poco la pregunta a Kenneth, que tuvo la tarea de traducir un poco este trabajo que fuimos haciendo, primero con encontrar un contexto narrativo, el hacer esta investigación de haber identificado los textos que nos parecían importantes y las preguntas que podían ser los motores del juego, ¿no? Y cómo él, a partir de su conocimiento en gamificación, en mecánica de juego, nos aporta y nos nutre ya en la etapa final del desarrollo, ¿no? En torno a el storyteller, en torno a las recompensas, en torno a cómo debía funcionar la mecánica en torno a un público más masivo, ¿no? Y que este pueda ser de alguna forma muy intuitivo, ¿no? Todo eso que suma
Kenneth al proyecto, sin duda hace que este pueda ser muy bien acogido por la población que encuentra una naturalidad al momento de conocerlo, ¿no? Kenneth, nos gustaría un poco que nos puedas compartir esa tu experiencia en el proceso. Claro que sí, Miguel. Bueno, ha sido bastante interesante este trabajo que hemos tenido todo el equipo, justamente con el tema de Science, ¿no? Que como les decía, para mí personalmente ha sido algo nuevo, algo que he conocido y he valorado más, digamos, al escritor. El contexto narrativo ha sido un poco difícil porque, bueno, teníamos ya el tema de todo el trabajo de investigación que había hecho Miguel. Y bueno, yo desde el principio les decía, ¿no? De que tiene que haber algo que llame la atención de la gente, ¿no? Así como también a mí me llamó la atención y todo lo interesante que es la vida de Science. Teníamos que encontrar ese factor simple, pero digamos tan sencillo, pero tan atrayente que pueda ser el factor de inicio para que la gente le interese jugar, ¿no? Entonces, bueno, ha sido bastante laborioso el tema de encontrar este factor que llame la atención, pero bueno, al final lo hemos podido encontrar y ha sido bastante interesante también hacer las preguntas, ¿no? En el sentido de toda ya la investigación que se había tenido sobre cada libro de Science, ¿no? Inicialmente se querían trabajar solo las poesías, pero bueno, después vimos pertinente trabajar varios libros, casi todos los libros y las poesías también. Entonces, ahí vamos un poco al tema de la mecánica, ¿no? Que era un poco mezclar estos mundos, ¿no? Que es el mundo tecnológico y el mundo físico, ya que, bueno, que todos saben, después de la pandemia, bueno, de lo fuerte de la pandemia, todavía estamos en una etapa de recuperación de alguna manera, pero toda la tecnologización que hemos tenido como sociedad se ha quedado ahí, ¿no? Entonces es un aprendizaje que nosotros queríamos un poco recuperar y usarlo en favor de tener una experiencia lúdica, ¿no? Es bastante interesante que el centro se haya animado a tener esta experiencia, ya que son muy pocas las instituciones que apuestan, ¿no? Primero por lo boliviano y segundo por lo nuevo, ¿no? Entonces, gracias a nuestra experiencia, como decía, del tema de hacer videojuegos, incluso juegos de mesa, hemos podido hacer esta sinergia, ¿no? Entre lo tecnológico y lo físico. Por otro lado, el trabajo básicamente ha sido lo que un poco les explicaba al principio, era la ruta que nosotros teníamos que hacer seguir al jugador, ¿no? Existe lo que es el engagement, ¿no? Que es la parte con la que el juego engancha al jugador, y básicamente eso tiene que tener un balance entre lo que es la ansiedad y el aburrimiento, ¿no? Estamos en una línea exponencial justamente entre esos dos ejes, y bueno, se ha hecho la experiencia justamente para que esté ahí, ¿no? En ese valor de exponencial para que la gente pueda, digamos, tener el interés una torre tras otra para seguir todo el juego hasta el final, ¿no? Y bueno, al final también hemos hecho la dinámica con un poco la experiencia de Miguel de este juego de Generala, ¿no? Que es Cacho, básicamente, que jugaba Science. Entonces nos volvemos a salir un poco del tema tecnológico y ahí entramos a lo nuestro, básicamente, ¿no? El Cacho es un juego muy del occidente, muy de La Paz. Entonces, creo que el juego tiene todos los tópicos y los ingredientes, digamos, necesarios para tener ese engagement que hemos podido lograr, ¿no? La mecánica del juego, como pueden ver, es variada, ¿no? Usamos el celular, usamos los coheres, leemos las preguntas en las torres, tenemos esta estructura inmensa que se tiene al inicio de la feria, ¿no? Que te invita justamente a jugar. Tenemos a los personajes un poco escenificados, ¿no? En la gente que estaba colaborando también con toda la puesta en escena de la Feria del Libro, ¿no? Del Centro Cultural, justamente. Y bueno, básicamente, nada, eso es, digamos, un poco el resumen del trabajo que hemos hecho.
¿no? Y bueno, esperamos que podamos tener pues nuevas experiencias, ¿no? Para poderlas gamificar y poderle brindar una experiencia diferente a la gente, ¿no? También que eso es lo que creo que está resaltando mucho en el stand del Centro Cultural, ¿no? Muchas gracias, Kenneth. Como tú lo dices, la apuesta de alguna forma innovadora de gamificar, de introducir este tipo de mecánicas a espacios que no son habitualmente del juego, ¿no? En este caso, el tema de entrar a la feria con una oferta cultural que tenía que ver con rendir este reconocimiento a Science, pero incorporarle este componente que de alguna forma rompía lo habitual que se espera cuando haces un tipo de exposición o de muestra o de reconocimiento al autor, ¿no? Nosotros apostábamos y seguiremos apostando como centro cultural a la incorporación de lo lúdico, a la incorporación de lo experiencial, ¿no? Y de la mano con la tecnología y con todo lo que de alguna forma también la pandemia y el hecho de vernos hoy en un espacio más natural con la tecnología, ¿no? Hace que esto pueda ser más viable, sea de mayor interés y de mayor captación por parte de la población, ¿no? Yo confieso que al principio, cuando empezábamos a trabajar el proyecto, una de las mayores dudas y una de las mayores cuestiones era, y lo jugarán, y la brecha tecnológica entre escanear el código QR, el que tenga los suficientes megas para hacerlo, ¿no? Podremos superarlo, o sea, será lo suficientemente atractivo la propuesta, ¿no? El hecho de la recompensa que le dimos muchas vueltas, o el hecho del final del juego, ¿no? Terminar con algo que tal vez la gente no lo espera, ¿no? Porque va respondiendo una especie de juego de trivias, ¿no? De preguntas donde tienes que leer un texto y ir respondiendo, ¿no? A un espacio final, ¿no? Que te rompe, que lo apuesta al azar y que tiene que ver también con algo de la faceta de Science muy presente, ¿no? Que tiene que ver con el juego del cacho, con lo que sucede en una fiesta, porque no olvidemos que Una noche en Monte Carlo tiene el reto de que seas invitado a la fiesta que organiza Jaime Sáenz, ¿no? Y por eso haces este recorrido por el castillo, gamificado en la feria del libro, ¿no? Con el objetivo de ser invitado a la fiesta y como actividad de toda fiesta o de toda fiesta de Sáenz, pues jugar esta ronda de cacho, de generala, para poderte ganar la recompensa, ¿no? Esta colección de postales que también buscamos que de alguna forma fuera atractiva, exclusiva, también limitada para que este sea también un factor de motivación para el juego, ¿no? Esto ha sido una experiencia piloto, sin duda, y agradecemos nosotros como Centro Cultural de España a cada uno de ustedes por haberse sumado al proyecto y haberle dado muchas más horas de lo que probablemente lo habíamos planificado y pensado en un momento. Yo estoy muy agradecido con cada uno de ustedes porque si nosotros hoy encontramos un buen resultado después de que la gente está participando y toda la cobertura y toda la repercusión que ha generado, es gracias a ustedes, a su trabajo, a su creatividad, a su entrega y el haber hecho con nosotros una apuesta por empezar a gamificar, por empezar a introducir este tipo de programas y de proyectos al entorno cultural, ¿no? Nosotros esperamos que al año poder generar un programa formativo en torno a la gamificación, en torno al juego, en torno a cómo se debe construir estos proyectos de una manera multidisciplinar, ¿no? O sea, aquí la importancia de que se haya sumado Miguel, un editor, un gestor cultural, con una línea hacia la literatura muy marcada, con Salvador, que viene trabajando la ilustración y el diseño en diferentes aspectos, en diferentes escenarios, ¿no? Y con Kenneth especializado en el trabajo de juegos, en trabajo de programación. No creo que es eso lo que hace que los proyectos sean funcionales, sean contextualizados y puedan ser de alguna forma llevados a la sociedad de una forma exitosa. ¿No? Lo multidisciplinar, el sumar el trabajo de cada uno y de su especialidad y desde sus propios territorios, creo que ha hecho posible de que este reconocimiento, que como Centro Cultural lo propusimos y se lo propusimos al archivo y que también el archivo Sáenz se haya sumado enteramente al proyecto porque consideraba que era algo innovador, era algo que no pasaba y que no se había tocado de ninguna forma con Science, ¿no? O sea,
venimos de un espacio donde hay muchos conversatorios, donde hay muchas charlas, ¿no? Donde por ahí un poco pasa el aspecto de rendirle este reconocimiento y nosotros venimos un poco a romper eso, ¿no? Ya estamos por concluir nuestra charla un poco para contarles a todos los que se conectaron hoy. Igual este conversatorio estará disponible en nuestro canal de YouTube del Centro Cultural de España en los próximos días para quienes quieran consultarlo. Solamente quisiera poderles dar otra vez la palabra a cada uno de ustedes para que puedan pues invitar a todos a que todavía les queda el día de mañana, domingo, a que puedan conocer la experiencia que hemos planteado en la feria con una noche en Monte Carlo y también pues sus palabras finales sobre lo que fue este proyecto. Empiezo ¿les parece esta vez con Kenneth? ¿No? Buenísimo. Bueno, no, para mí, como les digo, ha sido un placer trabajar con un equipo tan profesional y tan multidisciplinario. Yo invito a la gente a que pueda pasar por la Feria del Libro, pueda darse el lujo de tener una experiencia diferente de juego. Este juego ha sido pensado para la familia, para los adolescentes, para los chicos, para profesionales, para gente que le gusta la literatura, gente que no le gusta. Entonces, les digo que es bastante interesante, ¿no? Que le den una oportunidad, no se van a arrepentir. Y bueno, ha sido un placer pues trabajar con ustedes y como les decía, el Centro Cultural de España es ahora un ejemplo, digamos, de que las empresas nacionales, los profesionales nacionales, podemos hacer este tipo de trabajo, que no se tiene que buscar en el extranjero o en otro tipo de empresas, digamos, para hacer este tipo de trabajos que sí se hacen acá, se hacen y se hacen bien, como están viendo, ¿no? Entonces, eso, muy agradecido con todos y bueno, pasen por la feria para jugar este juego innovador. Gracias, muchas gracias, Kenneth. Salvador, tus palabras finales. ¿Qué tal? Bueno, igual agradecido con el Centro Cultural de España en La Paz porque está totalmente abierto a este tipo de proyectos y poder incluir. Además, de alguna forma sí había también mucha confianza en el profesionalismo de cada uno, ¿no? Y de poder representar esto de una forma correcta, ¿no? Bueno, en mi área, digamos, en ilustración, igual me he sentido muy, de alguna forma sí, digamos, poder ajustar las cosas, pero también con mucha libertad de poder proponer varias otras, ¿no? Y eso se aprecia un montón, total. Y bueno, aprovecho igual para invitar a toda la gente, todos los fanáticos de Science, a que celebremos sus 100 años de nacimiento con este juego en la Feria del Libro, en esta 25ª Feria del Libro, y que, bueno, alisten sus ojos, encantados de leer poesía, de leer sus escritos y también sus muñecas listas para, pues, jugar cacho, ¿no? Al finalizar el recorrido. Muchas gracias, Salvador. Miguel, nos despedimos contigo. Sí, bueno, lo mismo, ¿no? Invitar al público a que pasen por la Feria del Libro. Existen varias novedades interesantes. También están los mismos libros de Jaime Sáenz, porque, bueno, una parte importante del juego era precisamente tratar de cuidar el hecho de que la población pueda acercarse más hacia la obra del autor, ¿no? Y espero que esta selección que se hace tanto en el juego como en las postales genere, ¿no? La curiosidad y el disfrute del público en general y que se animen a ingresar más en la literatura de Sáenz, que, bueno, tiene sus fanáticos, también sus detractores, pero sin duda es una de las más grandes expresiones literarias que han habido en Bolivia en el siglo XX. Eso. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, yo finalmente, de parte del Centro Cultural de España, a todos ustedes, gracias por haber sido parte del proyecto, gracias por haber sumado con su talento. Nosotros quedamos muy satisfechos y contentos por el resultado que hemos obtenido, por la respuesta de la población. Les invitamos a todos ustedes que todavía no han pasado por la feria, a que lo hagan el día de mañana, domingo, como último día, ¿no? Visiten la feria, visiten a los diferentes expositores que han traído una serie de novedades,
¿no? En torno a la literatura, ¿no? Con una serie de libros nacionales, internacionales, pero sobre todo que se animen a vivir la experiencia que nosotros les proponemos con una noche en Monte Carlo, para acercarlos, para que conozcan a Jaime Sáenz, ¿no? Pero además que experimenten un recorrido por toda la feria, resolviendo enigmas, conociendo su obra, conociendo al autor, y terminen en el espacio del Centro Cultural de España, ¿no? Para la partida final, para el reto final, ¿no? Para el juego de cacho. Estamos seguros que lo van a disfrutar, es una actividad totalmente gratuita, ¿no? Y estaremos solamente hasta mañana en la feria. Sin más, agradecerles a todos los que se conectaron hoy al live desde Facebook, recordarles que esto estará grabado y lo podrán ver luego en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao.